Shalom hermanos, hoy Dios nos habla en el libro de Mateo 26, verso 73. La historia donde Pedro niega a Jesús. Pero yo solo quiero hablar del verso 73 porque hay algo muy importante aquí que dice la palabra del Señor. El verso 73 dice la palabra del Señor. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Yo quiero hablar de algo aquí, porque me doy cuenta que hay algo que nosotros, algunos cristianos, confundimos, que es cuando tú ya has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador. Entre manos congregamos, servimos a Dios, servimos en la casa de Dios y todos los demás. Cuando un hermano o una hermana te llama la atención sobre tu actitud, tu manera de vestir, tu manera de hablar, empezamos a escuchar cosas como que no se juzga. Yo veo mucho de eso, la verdad. Cristianos en línea, a veces también en físico, ya que yo no soy muy de salir y tal. Y realmente yo quería hablar de eso. Si aquí al Jesús ser entregado, y solían empezar de molestarle, dañarle y todo lo demás. Y Pedro suele estar en el lugar para ver todo de cerca. Y suelen decir a Pedro: porque aun tu manera de hablar te descubre. Eso quiere decir que nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús. Ahora, cuando ya estamos en Cristo Jesús, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de vivir, ya sea cuando la gente nos ve o no nos ve, es muy importante. Me explico. Hay situaciones en las que tenemos más cuidado, que nuestro pastor no descubra el pecado en el que estamos viviendo, que nuestro líder no descubra lo mal cristianos que somos, que nuestros hermanos no descubran esta doble vida que tenemos fuera de la iglesia. Pero te olvidas de algo muy importante. Es a Dios a quien servimos, es a Cristo a quien representamos aquí en la tierra, que por mucho que tú vivas una vida que tú estás ahí pendiente que los hombres de Dios no vean qué tal, los hermanos tal, Dios ve, Cristo ve. Y cuando tú estás, ya sea en público o en privado, tú representas a Cristo. Por favor, mis hermanos, dejemos esa costumbre de siempre defender lo que agrada a nuestra carne, aun cuando sabemos que la palabra nos llama como hijos de Dios ser diferente. Somos luz aquí en la tierra, somos la sal, somos luz. Entonces, cuando aún tú no estás en Cristo, tú tienes una manera de vivir, tienes una manera de hablar, tienes una manera de comportarte, tienes las músicas que tú escuchas, el tipo de relaciones que la gente con las que tú te relacionas, amistades, pareja, todo, trabajo, todo. Cuando digo trabajo me refiero a tu forma de actuar en el trabajo y demás. Ahora, cuando tú ya estás en Cristo, la palabra nos enseña que somos una nueva criatura. Todo lo viejo queda atrás. Ahora tenemos que cargar nuestra cruz y servir a Cristo. Por eso dice nacer de nuevo. Entonces yo, Débora, como hija de Dios, yo no tengo que volver a vivir la vida que yo vivía antes de Cristo. Que sí, la gente ya me conoce antes de Cristo. Cuando esta gente viene a verme, ahora que yo estoy en Cristo, Dios, tienen que ver la diferencia. Fijaos aquí que a Pedro se puede saber de Pedro que él ha estado con Cristo. Dice la palabra aquí que porque tu manera de hablar te descubre. No hay necesidad que tú llegues a un lugar y digas: soy cristiana, soy cristiano. No. Cuando tú llegas a un lugar, cuando tú representas a Cristo debidamente, tu unción, tu presencia, tu espíritu, es lo que hace que la gente que te ve diga que hay algo diferente en esa persona. Ahora, cuando tú vienes a abrir la boca, cuando tú vienes a tratar a los demás, tu manera de comportarte van a decir que, yo sospechaba que esa persona es cristiana.
Pero hoy día estamos viendo lo contrario. Si un hermano te dice que no, tú eres cristiano, cristiana, tú no tienes que ser orgulloso. Ah, yo soy humano, nadie es perfecto. Eres cristiano, cristiana. Tú no tienes que ponerte algo que haga que se descubra tu cuerpo. Ah, nadie es perfecta. ¿Acaso tú eres perfecta? Yo acepté a Cristo hace muchísimos años, gracias a Dios. Pero yo cometí un error del que me arrepiento mucho, que es, yo no tuve mucho conocimiento ni entendimiento de Dios ni su palabra, porque cuando yo acepté a Cristo, yo estaba con mi madre, luego volví con mi padre, yo no congregaba, luego vine a China y todo lo demás. No es excusa, que no es excusa, pero es más o menos mi trayectoria. Y yo viví en plan un pie en el mundo, un pie en el Señor. Bueno, de una hermana, no sé si le gustaría que yo mencione su nombre, pero estoy segura que ella va a ver el video. Ella es la que me habló mucho. Yo ya sabía, yo ya escuchaba que la gente hablaba que cuando tú estás en Cristo, la vestimenta y todo lo demás. Pero gracias a Dios que ella y yo empecemos de conversar. Estábamos hablando de la vestimenta como cristianas y tal, y ella me habló del tema. Dios me habló este día a través de ella de una manera. Os voy a dejar la foto aquí. Yo cogí todas mis ropas. Eso no quiere decir que yo andaba desnuda en la calle, por favor. Pero simplemente que eran ropas algo ajustadas. Muchas de ellas no eran cortas. Muy pocas eran cortas, pero sí ropas ajustadas. Entonces, muchas de esas ropas eran ajustadas. Y como gracias a Dios yo tengo una buena genética. Y muchas de las cosas que yo me ponga se puede notar más o menos mi físico y todo eso. Yo cogí todo, ropas con etiquetas, todo lo tiré y dije, voy a cambiar mi forma de vestir, porque como yo soy hija de Dios, yo soy cristiana, tengo que representar a Cristo con mi vestimenta. Por favor, mis hermanos, mis hermanas, muchos de nosotros leemos la palabra de Dios. Y luego hay casos en los que alguien tiene conocimiento, que pasa, esto es lo que pasa mucho. Conocimiento, pero sin entendimiento. Conocimiento, decimos que tenemos entendimiento, pero cuando se mira nuestra forma de vivir, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de hablar, uno puede darse cuenta que no tenemos entendimiento. Y muchas de las veces también eso pasa, que cuando alguien te comparte la palabra, tú te quedas en plan, eso que esa persona está diciendo, ¿dónde lo has sacado? La palabra de Dios nos dice que no quitemos ni añadamos nada a esta palabra. Por eso es importante, antes de meditar, antes de leer la Biblia, siempre pide al Espíritu Santo que te dirija, que te llene del conocimiento de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento. Porque si tú terminas de tener conocimiento solo porque lees y tú no tienes entendimiento y tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, tu transformación no se va a manifestar mucho. Tú no puedes ser un hijo y una hija de Dios viviendo como tú vivías, como tú estabas en el mundo. Tienes que cambiar esto. Tú dices que eres cristiano, cristiana. Tú robas, tú mientes, tú traicionas, tú engañas, tú no pides perdón, tú no perdonas, tú no reconoces. Te dicen que haces esto mal. Es vez que tú vas a la presencia de Dios para que Dios te transforme a través de su Espíritu Santo. Tú te defiendes. Que sí. La salvación es por gracia y no por obras, pero también recordemos que hay partes que la palabra de Dios menciona sobre las obras. Sobre las obras. Sin ir lejos, donde la palabra habla, donde Jesús suele decir que le vimos hambriento, le dimos de comer, con sed le dimos de tomar, desnudo le vestimos, y ellos se suelen quedar en plan cuando eso ha pasado, y él dice, en cuanto hagáis esto a esos pequeños me lo habéis hecho a mí. ¿Ves? Las obras importan. Por eso, por favor, mi hermano, mi hermana, vete a los pies del Señor. De corazón, pida a Dios que te transforme a través de su Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en ti. Yo sé que el mundo está lleno de distracciones, de muchas cosas. Pero recuerda que tú tienes una identidad en Cristo, que tú tienes que representar a Cristo aquí en la tierra, que tienes que hacer las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Imagina que a ti se te use de ejemplo, que no,
los cristianos son los peores porque una persona tuvo una experiencia contigo que tú dices que tú eres cristiano, cristiana, pero tú mientes, tú no sabes perdonar, tú discriminas, tú te sientes superior y todas estas cosas. Cuando tú estabas en el mundo, tú eras un mujeriego. Tú ya estás en Cristo, mujeriego, Pro Max. Cuando tú estabas en el mundo, tú eras una mujer que salía con los hombres por dinero, comía dinero de los hombres que tú sabías buenamente que tú no ibas a tener nada con ellos. Cuando tú estás en Cristo, tú sigues con lo mismo. Que Dios nos ayude. La verdad, yo quería hablar de eso porque es penoso. Es penoso que muchas veces tú quieras ir a hablar a alguien de Cristo y que te empiece a señalar lo que los cristianos, no todos, algunos cristianos hacen y esa gente lo usa como excusa. Lo usa como excusa. Que no, me fui a tal iglesia, hicieron... No. Yo sé que aun los cristianos que hacen las cosas bien, la gente sigue señalando, pero es mejor que te señalen, pero en la presencia de Dios, en los ojos de Dios, delante de Dios, tú eres inocente, a que lo que te están acusando delante de Dios sea así. Por gracia, tú ya eres salvo, tú ya eres salvo en Cristo. Cambia. Es que es penoso ver a un cristiano o una cristiana de lejos, hablando en lenguas. A veces, algunos hasta en el altar, tú le ves ahí en la iglesia trabajando, haciendo de cosas. Puede orar aquí 10 horas. Pero cuando tú empiezas de tratar con esa persona, tú empiezas de conocer a esta persona, tú te das cuenta que esta persona conoce a Cristo, pero aún no se ha entregado a Cristo. Aún no ha sido transformada de verdad. Aún todavía la carne domina a esta persona. Pedir perdón, difícil. Una persona que tiene a Cristo. La palabra de Dios nos dice en Isaías 61. Dios nos dice ahí que su espíritu mora dentro de nosotros y que Él nos ha ungido. Una vida donde Cristo mora. Tú no puedes pedir perdón. Tú no puedes perdonar. Tú no sabes hacer que si un hermano o una hermana te hace algo como la palabra nos manda, tú llamas a esta persona, lo tratas y no. Hasta entre cristianos. Oh, que Dios nos ayude. Creo que ya voy a volver más con testimonios de mi vida, de cosas que yo hacía, que estaban fatal, pero siendo cristiana, que por la gracia de Dios, ya he ido mejorando. ¿Por qué? Porque yo entendí que cuando un hermano o una hermana te señala que mi hermano o mi hermana, esto que tú estás haciendo está mal. Aunque no se sabe si algunos lo están haciendo juzgándote o no sé qué, no sé, pero para mí es una gracia que Dios use a alguien para llamarme la atención. Porque hay veces que Dios nos habla directamente, no nos enteramos. Tú meditas, Dios te habla en esa palabra que tú estás meditando. Haces caso omiso. Ahora, si una persona es usada por Dios, ya sea en la prédica, ya sea que esta persona viene a ti, ya sea que tú ves un video, para mí es una gracia que, wow, Dios me está llamando al cambio. Por favor, tenemos una identidad en Cristo. Cambiemos. Que si alguien te ha hecho mucho daño, lo que sea que alguien te ha hecho, eso es más importante que tu salvación. Eso es más importante que tu relación con Dios. Es más importante. Si es difícil para ti dejar estas cosas. Por eso está la oración. La oración no solo sirve para ir a pedir a Dios que te dé este trabajo, esta salud. La oración primero trae muerte. Yo quiero hablar de la oración en un video aparte. La oración trae muerte. La oración empieza confrontándote a ti. A ti. Por eso yo no soy partidaria de estas oraciones de enero a diciembre pidiendo las añadiduras, que no está mal pedir lo que tú necesitas a Dios. Pero, ¿dónde está tu transformación como hijo de Dios?
¿Cómo es que tú oras todos los días? Horas, minutos, 5 horas en la presencia de Dios, pero aún tú no estás transformado. ¿Cómo es que tú meditas la palabra de Dios todos los días, pero aún tú no te has transformado? Tú no te has arrepentido de verdad. Tú sigues congregando. Tú sigues reuniéndote con los hermanos. Pero tú sigues en las discotecas, en fornicación, en mentiras. No me digas que nadie es perfecto, ni que tú eres humano, tú eres humana. No me lo cuentes. Porque ahí fuera hay hijos de Dios, hijas de Dios, que han entendido a través de la palabra de Dios lo que es servir a Dios, lo que es dejar esto que a tu cuerpo le agrada para hacer lo que a Dios le agrada. Todos somos humanos. Esa gente ahí fuera que por la gracia de Dios pueden apartarse de los malos caminos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. No es humano, no hace cosa de favoritismo. Si tú abres a Dios tu corazón de verdad, su palabra dice que Él no puede tomar por alto un corazón contristado, no puede pasar un corazón contristado, nunca. No hay manera que tú vayas a la presencia de Dios con toda sinceridad, confesando todo lo que a Dios no le agrada, que te cuesta dejar, y tú siendo consciente también de lo que tienes que apartarte y que Dios no empiece a transformar tu vida a través del Espíritu Santo. Cuando alguien te va a decir que deje esa relación porque eso a Dios no le agrada, tú ves, no, pero yo le amo. Pero tú vas a encontrar un hermano o una hermana que ha dejado relación de años de una persona que ama, porque ha entendido lo que la palabra de Dios dice y ha entendido que su salvación, su relación con Dios es más importante y que lo que Dios tiene para él o para ella es mucho mejor que lo que está perdiendo. Dejemos estas excusas, por favor. Es que cuando yo estaba meditando eso, y yo leí ese verso 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. En la iglesia tú puedes fingir, pero la gente del mundo realmente está viendo el carácter de Cristo en ti. Porque eso también pasa, hay gente en la iglesia que, 10 de 10. Pero cuando tú tratas con ellos, te das cuenta que aquí se necesita transformación. Y como hacía Juan el Bautista, y como también Cristo nos hablaba, yo pido que por favor nos arrepintamos de verdad. El verdadero arrepentimiento. El dejar estas excusas y estas cosas que a Dios no le agrada, no con tu propia fuerza. Pide a Dios, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Porque no es Dios quien va a venir del cielo. Coge tu teléfono, termina relaciones que tú tienes que terminar, borra esos vídeos que tú tienes ahí, que tú tienes. Cuando la palabra de Dios ya ha hablado, tenemos que obedecer. Es lo que yo quería compartir. La gente que suele decir que no, Dios mira el corazón. ¡Sí! 10 de 10. Dios mira el corazón, pero ese mismo Dios es el que nos habla de la vestimenta en su palabra. Es el que nos habla de los frutos del Espíritu Santo, del carácter de Cristo, de hacer morir las obras de nuestra carne. Es el mismo Dios. No tenemos que seguir eligiendo lo que, esto sí que me conviene, esto sí que no, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Nadie puede engañar a Dios. Estamos jugando con nuestra propia salvación. Es lo que yo quería compartir. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.